Lección 1. Clima de valle montañoso. En lo alto del valle, el clima es típico de una zona de montaña. Eso suena hermoso. Apuesto a que es bastante diferente del valle de abajo. Sí, es mucho más fresco y, a menudo, tiene árboles de hoja perenne por todas partes. Me encantan los árboles de hoja perenne. Añaden un toque encantador al paisaje. Exactamente. El aire fresco allí arriba también es tonificante. Me encantaría hacer senderismo en un entorno así. Debe ser impresionante. Definitivamente, las vistas desde la cima merecen la pena subir. Planifiquemos un viaje de senderismo para experimentar esa belleza de primera mano. No puedo esperar. Será una aventura para recordar. Lección 2. Condiciones laborales. Tuvieron que trabajar muchas horas por salarios muy bajos y vivir en condiciones de tugurios. Eso es desgarrador. Es difícil creer que la gente soporte tales dificultades. Sí, resalta la necesidad de mejores derechos y protecciones laborales. Absolutamente. Todo el mundo merece trabajar en entornos seguros y justos. Es importante crear conciencia sobre estos temas para impulsar el cambio. No podría estar más de acuerdo. La promoción puede conducir a mejores condiciones de vida. Apoyemos a las organizaciones que trabajan para mejorar estas situaciones. Es una gran idea. Juntos podemos marcar la diferencia. Estoy comprometido a ser parte de la solución. Lección 3. Distribución exitosa. Pronto se convirtió en un exitoso distribuidor de una marca de patatas fritas. Eso es impresionante. ¿Dónde fueron hechos? Fueron elaborados en Atlanta, Georgia, conocida por sus buenos bocadillos. Me encanta una buena patata frita. ¿Qué lo hizo exitoso? Su dedicación a la calidad y sus excelentes estrategias de marketing realmente ayudaron. Eso tiene sentido. A la gente le encantan los snacks sabrosos y bien promocionados. Exactamente. Muestra cómo la pasión y el trabajo duro pueden conducir al éxito. La próxima vez hablemos más sobre el emprendimiento. Me encantaría eso. Hay mucho que aprender de las historias empresariales. Lección 4. Excusas climáticas. Dijeron que se debía al mal tiempo, pero no estoy seguro de creerles. Es interesante. ¿Qué te hizo dudar de su explicación? Parecía que hacía buen tiempo, pero insistieron en que era demasiado peligroso. A veces, la gente utiliza el clima como excusa para otros problemas. Exactamente. Es importante buscar las verdaderas razones detrás de las decisiones. Sí, la transparencia es clave en la comunicación, especialmente en los negocios. Estemos atentos a cómo se desarrollan las cosas y recopilemos más información. Acordado, siempre es bueno mantenerse informado y cuestionar las inconsistencias. Aprecio tu perspectiva sobre esto, me ayuda a pensar críticamente. Lección 5. Leyes europeas. Para Europa, podría ser que nuestras leyes dependieran de la forma en que votaron los miembros albaneses. No podría quejarme de eso porque refleja su proceso democrático. Exactamente. Cada voto cuenta, especialmente a la hora de dar forma a políticas futuras.
Es interesante ver cómo varios países se influyen entre sí. Sí, y es crucial para la estabilidad de la región. Creo que la cooperación puede conducir a alianzas más fuertes. Absolutamente. Sigamos discutiendo cómo estas dinámicas afectan a Europa. Me encantaría eso. Comprender estas relaciones es importante para nosotros. Juntos podemos explorar más sobre la política internacional. Lección 6. Rutina de ejercicios. Oye, ¿has seguido tu rutina de ejercicios últimamente? He estado tratando de ser consistente con mis entrenamientos. Es genial escuchar eso. ¿Qué tipo de ejercicios has estado haciendo? Principalmente una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Mantiene las cosas interesantes. Me gusta ese enfoque. Es importante trabajar diferentes grupos de músculos. Exactamente. Me siento más fuerte y con más energía desde que comencé. Eso es fantástico. ¿Tienes un entrenamiento o clase favorita? Realmente disfruto el yoga. Ayuda con la flexibilidad y la relajación. El yoga es maravilloso. Planifiquemos juntos una sesión de ejercicio en algún momento. Lección 7. Exploración de listados. Eso es cierto. Empezaré a buscar listados y a comparar precios. Buena idea. Siempre es inteligente buscar las mejores ofertas disponibles. Exactamente. Quiero asegurarme de obtener un buen valor por mi dinero. Ha establecido un presupuesto para lo que está dispuesto a gastar. Sí, tengo un rango específico en mente para mantenerme concentrado. Esa es una excelente manera de evitar gastar demasiado. Estoy de acuerdo. Me ayuda a reducir mis opciones de manera más efectiva. Déjame saber si necesitas ayuda con la búsqueda. Gracias. Definitivamente me comunicaré si tengo alguna pregunta. Lección 8. Consulta sobre el servicio de habitaciones. Hola, ¿sabes si este hotel tiene servicio de habitaciones? Sí, lo hacen. Es muy conveniente cuando quieres relajarte en tu habitación. Eso es fantástico. Me encanta la idea de disfrutar de una comida sin salir. Exactamente. Es perfecto para esos días de descanso o refrigerios nocturnos. ¿Sabes qué tipo de opciones de menú ofrecen? Creo que tienen variedad de platos, desde el desayuno hasta la cena. Eso suena delicioso. Quizás pida algo especial cuando lleguemos. Gran plan. Es agradable disfrutar de un poco de comida reconfortante. No puedo esperar para probarlo durante nuestra estadía. Lección 9. Experiencia canadiense. Cuando nos visitan, comen comida canadiense y aprenden cómo es vivir en un hogar canadiense. Suena como una experiencia cultural maravillosa. Sí, es fascinante ver cómo la comida juega un papel en las tradiciones. Exactamente. Los platos canadienses pueden ser bastante diversos y deliciosos. Pueden probar de todo, desde poutine hasta tartas de mantequilla. Esos son algunos de mis favoritos. Es genial compartir esos alimentos. Estoy de acuerdo. La comida tiene una forma de unir a las personas. Planifiquemos pronto una cena con platos canadienses.
Me encantaría eso. Será una forma divertida de celebrar la cultura. Lección 10. Planes de transporte. Su mamá me llevará de regreso a casa, se tarda aproximadamente 1 hora y media en llegar. Eso es amable de su parte. Siempre es genial tener a alguien que te lleve. Sí, lo aprecio. Me ahorra la molestia del transporte público. Exactamente. Además, te da la oportunidad de charlar y ponerte al día. Absolutamente. Podemos hablar de todas las cosas divertidas que hicimos juntos. Eso suena encantador. Los viajes por carretera pueden ser una gran experiencia de unión. Con seguridad. Me aseguraré de llevar bocadillos para el viaje. Buena idea. Los snacks siempre hacen que viajar sea más agradable. No puedo esperar a que me lleven a casa. Lección 11. Incidente en la tienda. Una vez la llevé a una tienda y la dejé en un estante. Dolnob, ¿qué pasó después? Estábamos a medio camino de casa cuando me di cuenta de que la había olvidado. Debe haber sido todo un pánico. ¿Cómo lo manejaste? Corrí de regreso a la tienda, esperando que todavía estuviera allí. No puedo creer que la hayas dejado en un estante. ¿Estaba ella bien? Afortunadamente, ella estaba bien y solo me estaba esperando. ¡Qué alivio! Sin duda, esa es una lección aprendida. Definitivamente, ahora me aseguro de estar pendiente de ella en todo momento. Lección 12. Compra de vestido. Sí, compré un hermoso vestido. Encaja perfectamente y el color es genial. Eso es maravilloso. ¿Qué color elegiste? Es un hermoso tono de azul, pensé que combinaría bien con mi estilo. El azul es un color muy favorecedor. Puedo imaginarme lo hermoso que te queda. Gracias. No puedo esperar para usarlo para una ocasión especial. ¿Tienes un evento en mente? Sí, se acerca una boda que será perfecta para ello. ¡Qué emocionante! Te verás espectacular con ese vestido. Eso espero. Me aseguraré de tomar muchas fotografías. Lección 13. Consulta de transporte. Está bien, los revisaré. ¿Qué pasa con el transporte dentro de la ciudad? Hay muchas opciones, incluidos autobuses y taxis. Eso es conveniente. Prefiero el transporte público, suele ser más asequible. Estoy de acuerdo. Además, podrás evitar la molestia de aparcar. Exactamente. Revisaré los horarios y rutas antes de irnos. Eso suena inteligente. Nos ayudará a planificar nuestros días de manera eficiente. No veo la hora de explorar la ciudad en transporte público. Yo también. Es una excelente manera de ver todos los lugares de interés de cerca. Asegurémonos de tener listo un plan de transporte. Lección 14. Historia de la piña. A medida que se desarrolló la piña, más y más tierras quedaron bajo control occidental. Es interesante. ¿Cómo afectó eso a la monarquía nativa? Socavó significativamente su autoridad y cambió su forma de vida.
Me imagino lo difícil que debió haber sido para ellos. Sí, generó muchos desafíos para la población local. Es importante recordar estos contextos históricos. Absolutamente. Dan forma a las culturas que vemos hoy. Sigamos discutiendo estos temas. Son muy enriquecedores. Me encantaría eso. La historia siempre tiene lecciones que enseñarnos. Lección 15. Importancia del sueño. Dormir lo suficiente es crucial para nuestro bienestar general. Estoy completamente de acuerdo. A veces me cuesta encontrar tiempo para descansar. Sí, en nuestras vidas ocupadas es un desafío priorizar el sueño. A menudo me quedo despierto hasta tarde trabajando o revisando mi teléfono. Ese es un problema común. Deberíamos aspirar a establecer límites. Definitivamente, establecer un horario de sueño regular podría ayudar. Exactamente. La constancia es clave para mejorar la calidad del sueño. Recordémonos unos a otros que debemos cumplir nuestros objetivos de sueño. Estoy dentro. Juntos podemos fomentar hábitos más saludables. Lección 16. Consulta de límite de peso. La conveniencia de este servicio es excelente. ¿Existe algún límite de peso o tamaño para los artículos? Sí, existen algunas restricciones según el tipo de artículos que desea enviar. Eso tiene sentido. Quiero asegurarme de seguir las pautas. Por lo general, los paquetes no deben exceder un cierto peso, generalmente alrededor de 50 libras. Es bueno saberlo. ¿Y qué pasa con las dimensiones? El tamaño máximo suele ser de alrededor de 48 pulgadas para el lado más largo. Excelente. Mediré mis artículos para asegurarme de que se ajusten a esos límites. Esa es una decisión inteligente. Le ahorrará tiempo y posibles tarifas adicionales. Gracias por la información. Agradezco su ayuda para navegar este proceso. Lección 17. Discusión sobre los beneficios laborales. Mencionaron otros beneficios o ventajas que podrían compensar un salario más bajo. Sí, lo hicieron. Hay varias ventajas excelentes que vienen con el trabajo. Es interesante. ¿De qué tipo de beneficios estamos hablando? Ofrecen horarios de trabajo flexibles y días de vacaciones adicionales, lo cual resulta atractivo. Esos son valiosos. La flexibilidad puede marcar una gran diferencia en el equilibrio entre la vida laboral y personal. Exactamente. También brindan beneficios de salud y planes de jubilación. Suena como un paquete completo. Es importante sopesar tanto el salario como los beneficios. Absolutamente. Un buen paquete de beneficios a veces puede compensar un salario más alto. Definitivamente consideraré todos estos factores al tomar mi decisión. Lección 18. Innovaciones históricas. Las ruedas que empujaban el barco hacia adelante eran muy populares en la época anterior a los coches y los aviones. Eso es fascinante. Debe haber sido una innovación significativa para el transporte. Sí, estas ruedas facilitaron el transporte de mercancías a lo largo de ríos y canales. Puedo ver cómo eso revolucionaría el comercio, y el comercio. Exactamente, permitió un transporte más rápido en comparación con los métodos tradicionales. Es sorprendente cómo una tecnología tan simple puede tener un enorme impacto con el tiempo.
Absolutamente. Innovaciones como esta sentaron las bases del transporte moderno. Me encantaría saber más sobre cómo evolucionaron estos inventos. Exploremos algunos textos históricos la próxima vez, será esclarecedor. Lección 19. Preferencias de compra. Echaré un vistazo a esos dos. ¿Puedes mostrarme dónde están? Seguro. Están justo de aquí, en este pasillo. Excelente. Estoy emocionado de ver qué opciones están disponibles. Tienen una variedad de estilos, por lo que deberías encontrar algo que te guste. Eso es perfecto. He estado buscando algo específico. Espero que encuentres exactamente lo que necesitas. Déjame saber si quieres mi opinión. Te lo agradezco. Siempre valoro una segunda opinión a la hora de comprar. Por supuesto, es bueno tener a alguien con quien compartir la experiencia. Veámoslos juntos. Lección 20. Elecciones respetuosas con el medio ambiente. No, estoy listo para irme. Tomemos nuestras bolsas reutilizables y salgamos. Es una gran idea. Usar bolsas reutilizables es mucho mejor para el medio ambiente. Exactamente. Es un pequeño cambio que puede marcar una gran diferencia. Además, muchas tiendas ofrecen descuentos por traer tus propias bolsas, lo cual es una buena ventaja. Sí, todo ayuda cuando se trata de reducir el desperdicio. Siempre guardo algunos en mi coche para no olvidarlos. Movimiento inteligente. Deberían empezar a hacer eso también. Hagamos de ello un hábito. Se sentirá bien contribuir positivamente. Absolutamente. Estoy emocionado de dar este paso juntos. Lección 21. Direcciones y navegación. Debes continuar recto hasta ver un banco. Entiendo. ¿Qué debo hacer después de pasar por el banco? Después de eso, gire a la izquierda en el semáforo. Bien, y el destino estará a mi derecha. Sí, estará a solo unas cuadras del lado derecho. Excelente. Ahora me siento más seguro en esta ruta. Me alegra poder ayudar. Seguir estas instrucciones debería ser fácil. Gracias. Agradezco tu orientación. En cualquier momento, asegurémonos de consultar el mapa por si acaso. Lección 22. Conocer gente nueva. Parece muy poco probable que algún día los encontremos leyendo el periódico. Eso es cierto, pero nunca se sabe dónde podrían surgir oportunidades. Exactamente. A veces, simplemente estar en el lugar correcto en el momento correcto ayuda. Se trata de estar abierto a nuevas experiencias y conexiones. Absolutamente. Creo que cada encuentro puede conducir a algo significativo. Sí, incluso las reuniones casuales pueden convertirse en amistades duraderas. Tengamos esto en cuenta mientras exploramos nuevos lugares juntos. Gran idea. Estoy emocionado de conocer gente nueva en el camino. Yo también, por nuevas aventuras. Lección 23. Aventura al aire libre. Claro, me vendría bien un poco de aire fresco. Vayamos al supermercado cercano.
Eso suena como un plan. Será agradable salir un rato. Absolutamente. Además, podemos comprar algunos bocadillos mientras estemos allí. Sí, me encanta explorar los pasillos en busca de nuevas delicias. Yo también. Siempre es divertido ver lo que está en oferta. Y podemos coger ingredientes para cenar más tarde. Gran idea. Hagamos una lista para no olvidarnos de nada. Perfecto. Estoy deseando que llegue nuestra pequeña aventura. Aquí igual. Disfrutemos juntos del aire libre y de compras. Lección 24. Negociación salarial. Sí, en mi trabajo anterior negocié con éxito un salario más alto. Eso es impresionante. ¿Qué estrategias usaste? Investigué los estándares de la industria y preparé bien mi caso. Eso es inteligente. Conocer tu valor es esencial en las negociaciones. Exactamente. También practiqué mi discurso para sentirme más seguro. Eso hace una gran diferencia. La práctica le ayuda a comunicarse de forma eficaz. Sí, y me mantuve tranquilo y profesional durante toda la discusión. Ese es un gran consejo. Lo tendré en cuenta para mi próxima negociación. Compartamos consejos y ayudémonos unos a otros a mejorar nuestras habilidades. Lección 25. Preferencias de café. Oye, prefiero mi café sin ningún sabor, solo el sabor original. Es interesante. Disfruto probando diferentes sabores, pero lo entiendo. Hay algo reconfortante en el clásico sabor del café negro. Absolutamente. Realmente resalta la calidad de los granos. Exactamente. ¿Tienes una mezcla de café favorita? Me gustan los asados medianos. Logran un buen equilibrio entre fuerza y sabor. Eso suena delicioso. Por lo general, opto por un asado oscuro para darle ese toque atrevido. Buena elección. En algún momento preparemos juntos una olla nueva. Me encantaría eso. Será una divertida degustación de café. Lección 26. Ubicación del hotel. Hay algunos hoteles ubicados en el centro, lo que sería conveniente para nosotros. Eso suena perfecto. Estar cerca de las atracciones hace que explorar sea más fácil. Sí, y también nos ahorra tiempo en transporte. Exactamente. ¿Tiene algún hotel en particular en mente? Estaba pensando en el que tiene excelentes críticas por el servicio y las comodidades. Buena idea. Siempre es agradable estar en un lugar cómodo. Además, podemos caminar fácilmente a restaurantes y tiendas. Me encanta eso. Finalicemos nuestro alojamiento pronto. Acordado. Estoy emocionado por nuestro viaje. Lección 27. Atletas femeninas. Especialmente en la Unión Soviética y Alemania del Este, alentaron a las atletas al más alto nivel. Eso es fascinante. Muestra cómo los deportes pueden romper barreras. Sí, y ayudó a promover la igualdad de género en el atletismo. Exactamente. Esos países invirtieron mucho en sus programas deportivos. Es impresionante ver hasta dónde han llegado los deportes femeninos desde entonces.
Absolutamente. Hay tantas atletas femeninas talentosas hoy en día. Celebremos sus logros y apoyemos a las mujeres en el deporte. Me encantaría eso. Es importante seguir presionando por la igualdad. Juntas podemos marcar la diferencia en la promoción del deporte femenino. Lección 28. Aceptar el cambio. Eso es cierto. Si algo no sale como lo planeaste, simplemente aprovecha la situación lo mejor que puedas. Absolutamente. Se trata de adaptarse y encontrar el lado positivo. Sí, buscar la belleza en los desafíos puede conducir al crecimiento. Exactamente. Es una gran mentalidad para tener en la vida. He aprendido que la flexibilidad a menudo genera oportunidades inesperadas. Yo también. Aceptar el cambio puede ser increíblemente gratificante. Recordémonos unos a otros que debemos mantener una actitud positiva ante los contratiempos. Me encantaría eso. El apoyo es clave para superar los obstáculos. Juntos podemos convertir los desafíos en triunfos. Lección 29. Escapada de fin de semana. Oye, he estado deseando una escapada. ¿Alguna idea para un viaje de fin de semana? ¿Qué tal un destino de playa? Es perfecto para relajarse. Eso suena increíble. Me vendría bien un poco de sol y arena. Exactamente. Hay algunos lugares fantásticos a solo unas horas de distancia. Analicemos alojamiento y actividades mientras estemos allí. Buena idea. También deberíamos planificar algunas salidas divertidas. Estoy emocionado de explorar nuevos lugares y relajarme. Yo también. Un viaje de fin de semana será un refrescante cambio de ritmo. Hagámoslo realidad pronto. Lección 30. Valores de la revolución industrial. Es esencial adaptar la revolución industrial a nuestros valores de libre empresa, conservación y decencia humana. Absolutamente. Es crucial equilibrar el progreso con consideraciones éticas. Sí, debemos asegurarnos de que los avances beneficien a todos, no solo a unos pocos. Exactamente. La sostenibilidad debe estar a la vanguardia de nuestros desarrollos. Y promover la decencia humana en las prácticas comerciales es vital. Estoy de acuerdo. Las empresas deberían priorizar sus responsabilidades sociales. Defendamos estos valores en nuestras discusiones y acciones. Ese es un gran plan. Juntos podemos impulsar un cambio positivo. Estoy deseando causar un impacto. Lección 31. Enfoque en macronutrientes. Definitivamente lo intentaré. También prestas atención a tu ingesta de macronutrientes. Sí, es importante para equilibrar mis comidas y mantenerme saludable. Eso tiene sentido. Conocer las proporciones correctas realmente puede ayudar con los objetivos de acondicionamiento físico. Exactamente. Mi objetivo es una buena combinación de proteínas, grasas y carbohidratos. Ese es un enfoque inteligente. Ayuda a mantener los niveles de energía durante todo el día. Absolutamente. Además, puede mejorar el rendimiento general en los entrenamientos. Debería empezar a seguir mi consumo más de cerca. Es una gran idea. Compartamos consejos sobre la planificación de comidas.
Me encantaría eso. Juntos podemos seguir siendo responsables. Lección 32. Ventas de suministros de arte. Una tienda que conozco suele vender artículos de arte. Eso suena prometedor. Me vendrían bien algunos materiales nuevos para mis proyectos. Sí, es posible que tengan lo que necesitas a un precio más bajo. Eso es fantástico. Me encanta encontrar buenas ofertas en suministros de calidad. Yo también. Hace que dedicarse al arte sea más asequible. Exactamente. Además, puedo experimentar con nuevas técnicas sin tener que gastar mucho dinero. Veámoslo juntos este fin de semana. Me encantaría eso. Comprar materiales de arte siempre es divertido. No puedo esperar a ver qué encontramos. Lección 33. Gatito sorpresa. Abrí los ojos y vi a mi gatito parado allí. Eso es adorable. Los gatitos pueden ser pequeñas criaturas muy curiosas. Sí, fue mi gatito el que saltó a mi cama inesperadamente. ¡Qué lindo! Te despertó con sus payasadas. Definitivamente lo hizo. Me encanta lo juguetona y enérgica que es. Los gatitos tienen una manera de alegrar la mañana, ¿no? Absolutamente. Su pequeño ronroneo me hizo sonreír al instante. Es sorprendente cómo las mascotas pueden traer alegría a nuestras vidas. No podrían estar más de acuerdo. Ella se ha convertido en una parte tan importante de mi día. Lección 34. Cuentos de duendes. ¿Has oído hablar de la leyenda de los duendes? Dicen que viven al otro lado del arco iris. En realidad, siempre pensé que era solo un cuento de hadas. Quédasen allí. Aparentemente, reparten oro a cualquiera que llegue al final del arco iris. Eso suena increíble. Imagínese encontrar una olla de oro. ¿Qué harías con él? Viajaría por el mundo y exploraría cada joya escondida. ¿Y tú? Creo que donaría una parte a organizaciones benéficas y ayudaría a los necesitados. Esa es una idea maravillosa. Es bonito soñar con aventuras así, ¿no? Absolutamente. Quién sabe, tal vez algún día encontremos nuestro propio arco iris. Y tendremos nuestra propia historia de duendes que contar. Lección 35. Elegir una mascota. Bueno, también podrías considerar un pájaro pequeño como un periquito. Suena como una gran opción. Son pequeñas criaturas tan amigables. Exactamente. Los periquitos pueden ser muy cariñosos y divertidos de observar. Sí, y no requieren tanto espacio como las mascotas más grandes. Eso es cierto. Son perfectos para apartamentos o casas más pequeñas. También aprecio lo fáciles que son de cuidar. Definitivamente. Además, pueden resultar bastante entretenidos con su chirrido. Creo que un periquito podría ser una maravillosa adición a mi hogar. Estoy de acuerdo. Aportará un poco de alegría y vida a tu espacio.